Hola, mi nombre es John Romo y a través de esta presentación voy a darles una breve explicación de lo que son los métodos de interpolación. Veremos primero una breve introducción, luego una definición del término interpolación como tal. Pasaremos a su clasificación como es interpolación lineal e interpolación polinomial, y esta última que a la vez tiene muchos métodos, de los cuales vamos a ver solo dos, que es el método de interpolación de Lagrange y el método de interpolación de Newton. A manera de una breve introducción, podemos decir que un problema clásico de la matemática se plantea al querer calcular el valor de una función en un punto cuando no se conoce la función, o incluso cuando la función existe conociéndose únicamente una serie de puntos. En este orden de ideas pasamos a la definición del término interpolación. Teóricamente nos dice que en ciertos casos el usuario conoce el valor de una función en una serie de puntos, x1, x2, etcétera, hasta xn, pero no se conoce una expresión analítica de f de x que permita calcular el valor de la función para un punto arbitrario. Este valor es el que podemos conocer gracias a la interpolación. Es decir, en pocas palabras, lo que se busca con la interpolación es hallar el valor de un punto dado entre dos puntos conocidos. Ejemplos de interpolación. Las mediciones de un laboratorio. Todos hemos estado alguna vez en un laboratorio y nos hemos dado cuenta de que es necesario estar haciendo medidas, ya sea de temperatura, volumen o densidad de alguna sustancia, y muy pocas veces nos quedamos con solo dos o tres medidas, sino que es necesario a veces investigar cuál es el valor de otras medidas en función de las que ya conocemos. Veamos ahora la definición de interpolación lineal. Se dice que la interpolación lineal es el método más simple que podemos usar para dar solución a este tipo de problemas. Es un método comúnmente usado en los programas de generación de gráficas. Muchas veces hemos usado Excel o cualquier otro programa que permita graficar. MATLAB, por ejemplo, usa esta interpolación lineal, hace uso de esta interpolación lineal, cuya idea básica es conectar dos puntos dados en X, es decir, X inicial y Y inicial con X1 y Y1. Aquí en esta gráfica podemos apreciar, si tomamos como referencia este primer punto de aquí y este de aquí, se está hablando de una interpolación lineal entre esos dos puntos. Si nos vamos a la fórmula matemática, nos dice que para cualquier punto entre los dos valores de x0 o x inicial y x1 se debe seguir la ecuación de la línea. Esta es la famosa ecuación de la pendiente, eh, la fórmula que tenemos para la ecuación de la pendiente, que al despejarla, por lo que vemos, el único valor aquí que se desconoce es y. Al despejar esta función, esta fórmula, nos queda de esta forma. Y esta es básicamente la fórmula para la interpolación lineal. Aquí hay una nota que dice que se asume que x0 es menor que x y a su vez x es menor que x1. De otra forma, esto se conocería como extrapolación. Continuando con la interpolación polinomial, tenemos que lo que este método busca es determinar un polinomio de primer grado en x, donde dicha función pase por todos los puntos. En este caso, solo para este ejemplo, solo se tomaron en cuenta dos puntos, pero pueden estar participando dos, tres o más puntos. Y dicha función tiene que pasar por todos los puntos que se estén recorriendo. Aquí tenemos un ejemplo de la gráfica. En este caso tenemos cuatro puntos y hay una función que pasa por todos ellos. De esto se encarga la interpolación polinomial. Más adelante vamos a ver ejemplos más puntuales como tal.
Aquí vemos explicado en mejores palabras lo que les comentaba anteriormente. Una generalización de lo anterior sugiere que dados n puntos en un plano, existe un único polinomio en x de grado menor a n cuya función pasa por todos los puntos, como les explicaba anteriormente. Y a esto se le conoce como polinomio de interpolación. Esta fórmula que ven ustedes aquí es una fórmula general que explica el polinomio de interpolación. Ahora bien, para obtener los polinomios de interpolación existen otros métodos también, como los siguientes: polinomios de Lagrange, polinomios de interpolación parabólica progresiva, polinomios de Newton, polinomios de Gauss. En esta ocasión voy a hablarles un poco acerca del método para hallar los polinomios de interpolación por Lagrange y por el método de Newton. Entonces tenemos interpolación de Lagrange, que partiendo pues de un conjunto de k más un puntos, vemos que en todas las interpolaciones de polinomios participan dos o más puntos. La fórmula general partiendo de esos puntos para Lagrange es esta que tenemos aquí. Teóricamente se puede ver esto un tanto difícil de entender. Ahora, yendo más a lo práctico, vemos que pues sabemos que entendemos mucho mejor la práctica que la teoría. Aquí tenemos una función para el polinomio de Lagrange de primer grado. Esta es una fórmula, perdón. Y basados en esta fórmula, vamos a resolver el siguiente problema, que nos dice: la viscosidad dinámica del agua se relaciona con la temperatura de la siguiente manera. Esta T nos indica la temperatura y esta B nos va a indicar la viscosidad dinámica del agua. No se preocupen, no es necesario entender qué es la viscosidad dinámica en este ejercicio, solo es para fines educativos. Entonces tenemos que para la temperatura de 0 grados obtenemos una viscosidad de 1.787. Cuando la temperatura es igual a 5, obtenemos una viscosidad de 1.519. Cuando es 10, obtenemos 1.307, etcétera, etcétera, y así como lo vemos aquí en esta tabla. ¿Qué nos propone el ejercicio? Calcular la viscosidad dinámica del agua para una temperatura de 7.5 grados, que como vemos no tenemos aquí ese valor. Y es básicamente de lo que trata la interpolación. Como decía al principio, aquí tenemos muchos puntos que conocemos en este momento y tenemos una función dada y se quiere calcular el valor de y, que en este caso es la viscosidad, en un nuevo x que nos están dando, que es de 7.5. Entonces vayamos a la solución. Nos traemos la tablita para acá para tenerla presente y la fórmula la vamos a tener aquí a la mano. Entonces el ejercicio nos dice calcular la viscosidad dinámica del agua para una temperatura de 7.5 grados. Y aquí con este valor nos están dando el valor de nuestro x, que en este caso sería 7.5. Si tratamos de ubicarlos dentro del rango de estas x que tenemos aquí, podríamos ubicar 7.5 entre estos dos valores, entre 5 y 10. Entonces tendríamos que nuestro x inicial sería 5 y nuestro x1 sería igual a 10. Teniendo en cuenta esto, podemos deducir que nuestro f de x inicial será igual a 1519, puesto que es el valor que corresponde a esta x, y nuestro f de x1 será igual a 1.307, puesto que corresponde a este valor de 10. Entonces lo único que tenemos que hacer, ya teniendo todos estos valores, es simplemente reemplazar en la fórmula que tenemos aquí para hallar el polinomio de interpolación. Entonces nuestra fórmula quedaría de la siguiente manera. Tenemos f de 1
f1 de x va a ser igual a nuestro valor en x, que es 7.5, menos x1 dividido entre el x inicial menos el x1. Es algo full sencillo, solo tenemos que reemplazar en esta fórmula los valores que ya tenemos aquí identificados. Para este caso, el resultado que nos dio es 1.413. Eso iría aquí justo ubicado entre estos dos valores. Podríamos aquí arriba 7.5 y en la casilla de abajo 1.413. Sigamos. Otro método de interpolación es el método de Newton. Y con este método dice que podemos ajustar un polinomio de enésimo grado a n más 1 datos. Como se hizo anteriormente, los puntos asociados con datos se utilizan para evaluar los coeficientes b0, b1 hasta bn. Para un polinomio de enésimo grado se requieren n más 1 puntos. Las diferencias divididas nos sirven para evaluar los coeficientes en las ecuaciones de diferencias divididas, los cuales se sustituirán en la siguiente ecuación para obtener el polinomio de interpolación. Esta ecuación que tenemos aquí, que seguramente en un principio muchos de nosotros no entenderemos, es la que define el polinomio de interpolación de Newton. Veámoslo más en detalle en un ejemplo. Dice, para este ejemplo tenemos el número de bacterias por unidad de volumen existentes en una incubación después de X horas es presentado en la siguiente tabla. ¿Qué nos piden? Se desea saber cuál es el volumen de bacterias para el tiempo de 3.5 horas. Entonces aquí tenemos nuestras X, que son el número de horas, y nuestras Y, que es el volumen existente en una incubación después de esta cantidad de horas. Entonces, cuando tenemos 0 horas, el volumen es de 30. Para 1 el volumen es de 48. Para 2 horas el volumen es de 67. Para 3 de 91. Y en este caso, para 3.5 es el valor que desconocemos. Así que esto es lo que vamos a hallar en este ejercicio, en este ejemplo. Entonces nos traemos la tablita para acá. Y la fórmula que tenemos para este ejercicio la tenemos aquí. Y es básicamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Identificando ya que x es igual a 3.5 y que se puede ubicar dentro del rango en la mitad de 3 y 4, entonces podremos sacar que nuestro x inicial es igual a 3 y nuestro y inicial es igual a 91, como es aquí. Nuestro x1 es igual a 4, que es el que está acá, y nuestro y1 es igual a 135. El y que intentamos averiguar es el que corresponde a 3.5. Y acá tenemos el ejercicio resuelto basado en esta fórmula. Simplemente hay que reemplazar los valores que ya acabamos de identificar y resolver la operación. Vemos que para las 3.5 horas que nos piden, el volumen de bacterias será de 113. Y bueno, eso ha sido todo por el tema de métodos de interpolación. Quiero agradecer su atención y que estén bien. Muchas gracias.